Bajo las arenas ardientes e implacables del desierto egipcio, en Saqqara, la antigua ciudad de los muertos, donde la sombra de la pirámide escalonada de Djoser marca el paso del tiempo desde hace siglos, se oculta otra ciudad. Una ciudad de la que no hablan las guías turísticas, a la que no conducen caminos rectos bañados por la luz del sol. No hay salas doradas, ni estatuas de dioses, ni frescos que canten la gloria de los faraones. Sus calles son túneles estrechos, sofocantes e interminables, toscamente tallados en la piedra caliza blanda. Su población se cuenta por millones, y todos llevan mucho tiempo muertos. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette, obsesionado con encontrar la necrópolis perdida de los toros sagrados Apis, avanzaba entre montones de arena y piedra, cuando, por puro azar, encontró la entrada a estas catacumbas. El aire, atrapado ahí durante casi 2500 años, escapó hacia afuera, seco, pesado, impregnado de polvo antiguo, del dulzón olor del betún y de una sensación de eternidad. A la luz temblorosa de las lámparas de aceite, ante él se abrió algo que superaba los límites de la imaginación humana. A ambos lados de los estrechos pasillos que se perdían en la oscuridad durante kilómetros, se extendían hileras de vasijas de barro, cada una cuidadosamente sellada, colocada con precisión en nichos excavados desde el suelo hasta el bajo techo. Al principio los obreros intentaron contarlas, cientos, miles, decenas de miles. Con el tiempo quedó claro, cada vasija era un pequeño sarcófago, cada nicho un lugar de descanso eterno. Pero dentro no había personas, había aves. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Y eso fue solo el comienzo. La naturaleza del descubrimiento sorprendió tanto como su magnitud. Pronto comenzaron a encontrar necrópolis subterráneas similares en todo Egipto, en Tuna el Jebel, en Abidos, en Kom Ombo. Los arqueólogos dejaron de contar las momias una por una. Pasaron a medirlas en toneladas, en metros cúbicos. Según las estimaciones más conservadoras, en estos depósitos reposan más de 8 millones de momias de aves. Para imaginar esa cifra, piensen en una cinta transportadora infinita, funcionando sin pausa, día ni de noche. Si decidieras examinar cada momia, sacándolas una por una a razón de una por minuto, necesitarías más de 15 años sin detenerte. Esto ya no se parece a un ritual. Esto es una industria. Un enorme y cuidadosamente organizado sector de la economía antigua, que funcionó durante siglos como un mecanismo perfectamente calibrado. Todo ello en nombre de la veneración póstuma de un solo ser, el ibis sagrado. Esta es la historia de una deidad que, según creían los egipcios, caminó entre los hombres. De una civilización consumida por un fervor religioso sin paralelo en la historia del mundo. Y de la tragedia escondida en el corazón mismo de esa fe. Porque hubo un tiempo en que esta ave era intocable. Matarla, incluso por accidente, se castigaba con una muerte atroz. Era vista como la encarnación de la sabiduría y la voluntad de los dioses. ¿Cómo pudo ocurrir que un ser al que millones adoraban, al que se dedicaban templos, para el cual se creó toda una estructura económica, desapareciera casi por completo de la faz de la tierra? Esta es la investigación del gran paradojo del ibis sagrado. Para comprender la magnitud de aquella antigua obsesión, debemos entender quién era realmente esta extraña ave blanco-negra para un egipcio, ya fuera faraón, sacerdote o simple campesino de las orillas del Nilo. El ibis no era solo un ave elegante de los pantanos. Para el antiguo Egipto, era el cuerpo vivo de un dios, el reflejo terrestre de una de las deidades más antiguas y veneradas, el dios Thoth, o Yehuti, como lo llamaban los propios egipcios. Thoth no era un dios de la fuerza bruta, ni de las tormentas, ni de la guerra, ni del sol abrasador. Su poder se manifestaba de forma más sutil,
pero por ello mismo era más profundo y decisivo. Era el Dios del conocimiento, de la sabiduría, de la escritura y del cálculo. A él se le atribuía el regalo más importante hecho a la humanidad: la escritura, los sagrados jeroglíficos, las palabras de los dioses. En la visión egipcia, Thoth era el escriba celestial, quien, en los salones de los dioses inmortales, llevaba el pergamino del tiempo, anotaba todo lo que había sucedido y todo lo que sucedería. Era el guardián de los conocimientos ocultos, el patrono de los sabios, arquitectos, médicos, magos y de todos quienes buscaban comprender cómo está construido el mundo. En el más allá, en la llamada Sala de las Dos Verdades, era Thoth quien permanecía junto a la balanza donde se pesaba el corazón del difunto frente a la pluma de la diosa Ma'at, el símbolo supremo de la verdad y el orden. Y era él quien registraba de manera imparcial el resultado del juicio en las escrituras eternas. Por eso, en las antiguas representaciones, se le mostraba como un hombre con cabeza de ibis. Y esta asociación no era casual. Los antiguos egipcios eran maestros de la observación de la naturaleza y del pensamiento simbólico. No veían simplemente un ave, veían en ella una metáfora de la sabiduría divina. El largo y elegante pico negro del ibis les recordaba la fina hoz de la luna menguante, uno de los grandes símbolos de Thoth como dios lunar, guardián del tiempo y de los siglos. Durante horas y días, los egipcios observaban cómo el ibis exploraba con paciencia el lodo a orillas del río, buscando en la oscuridad del fango su alimento: gusanos, moluscos, larvas ocultas. Ese movimiento se parecía al de la caña del escriba, que del mismo modo trazaba con calma líneas de conocimiento y plegarias sobre el papiro. Así, un ave que buscaba lo oculto en la sombra y en el agua se convirtió en el símbolo perfecto del sabio, aquel que encuentra la verdad en medio del caos y la ignorancia. Pero la veneración no era solo espiritual. Tenía también un sentido profundamente práctico. Como escribió Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Esta civilización existía únicamente gracias a la crecida anual del gran río. Si las aguas llegaban demasiado tarde o demasiado bajas, llegaba el hambre. Si la inundación era excesiva, destruía casas y arruinaba las cosechas. Predecir la fuerza y el momento de la crecida del Nilo era una cuestión de supervivencia para todo el pueblo. Y los egipcios, que durante siglos observaron la naturaleza, descubrieron una ley fundamental. La aparición masiva de enormes bandadas de ibis que llegaban desde el sur no era, para los egipcios, un simple espectáculo estacional. Era una señal, un presagio seguro de la inminente crecida del Nilo. Esa inundación que traía a las orillas del río el preciado limo fértil y aseguraba una cosecha abundante. El ibis se convertía en un profeta vivo, un ser que no traía solo agua, sino vida. La santidad de esta ave era absoluta, intocable, incuestionable. El historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C., escribió con una mezcla de asombro y respeto: quien mate a un ibis o a un halcón, incluso por accidente, será condenado a muerte. Imaginen una ley moderna donde atropellar por accidente a una paloma o una gaviota significara la pena capital. Suena imposible, absurdo, pero para Egipto era la realidad. La veneración del ibis impregnaba todos los niveles de la sociedad, desde el faraón hasta el campesino. Las aves caminaban libremente por los patios sagrados de los templos y por las calles de las ciudades. Eran alimentadas con pescado y pan especialmente seleccionados. Nadie se atrevía a tocarlas. Eran dioses vivos. Y, si un dios vive entre los hombres, también debe ser acompañado a la eternidad después de la muerte. Y fue precisamente ese deseo de conservar para siempre al ave divina lo que dio origen al fenómeno que aún asombra a los arqueólogos en las catacumbas de Saqqara, la momificación masiva e industrial de animales.
Sí. Los egipcios momificaban también a otros seres asociados a sus dioses. Los gatos, encarnación de Bastet. Los cocodrilos, símbolo de Sobek. Los halcones, manifestación de Horus. Pero ningún culto en el mundo alcanzó la monumental, casi inimaginable escala del culto del ibis sagrado. Más de 8 millones de aves momificadas. Es una cifra difícil de comprender. Si colocáramos una momia por minuto, sin detenernos para dormir ni comer, necesitaríamos más de 15 años solo para contarlas todas. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Según lo que muestran los hallazgos, el proceso realmente fue llevado a una forma de producción en cadena, pero aún así conservaba su carácter sagrado y ceremonial. La momificación seguía un esquema similar al utilizado para los seres humanos, aunque en una versión más simplificada. Primero, el ave era desecada con natrón, una mezcla natural de sales y carbonatos recolectada en lagos desérticos. El natrón absorbía toda la humedad, impidiendo la descomposición. Luego, los órganos internos eran retirados cuidadosamente mediante una pequeña incisión y embalsamados por separado en diminutos recipientes. O bien, se dejaban dentro si el cuerpo era muy pequeño. Después del secado, la momia era impregnada con resinas calientes y aceites aromáticos, que sellaban los tejidos y evitaban cualquier deterioro. Solo entonces llegaba la última etapa, el vendaje. El cuerpo era envuelto con precisión en finas tiras de lino, hasta convertir al ave en un pequeño y pulcro capullo, destinado a durar para siempre. La momia era envuelta con sumo cuidado en decenas de metros de estrechas vendas de lino. A veces, estas vendas se colocaban con tanta habilidad que en la superficie aparecían complejos patrones ornamentales. En ocasiones, la cabeza de la momia se modelaba deliberadamente para darle el perfil elegante del ibis y luego se cubría con una máscara pintada de yeso o cartonaje que representaba el largo pico y el ojo almendrado del dios. La momia terminada se colocaba en un recipiente cerámico cónico y se sellaba herméticamente con un tapón de yeso. Después, una procesión especial de servidores la llevaba a las catacumbas. Todo esto requería el trabajo de muchas personas. Los sacerdotes recitaban fórmulas sagradas, los embalsamadores se encargaban del secado y la impregnación, los tejedores producían kilómetros de vendas de lino, los alfareros moldeaban sin descanso los vasos idénticos, los porteadores los transportaban a los depósitos subterráneos. Era un ejército entero, sometido a un único culto. Pero había una pregunta que durante mucho tiempo desconcertó a los investigadores. ¿De dónde obtenían los egipcios tantas aves? Millones de individuos, y no durante una generación o dos, sino durante siglos. Esa pregunta dio origen a una teoría lógica que durante mucho tiempo pareció la única posible, que los antiguos egipcios habían creado enormes granjas de ibis, que habían domesticado al ibis sagrado y lo criaban en masa, como hoy criamos pollos o patos. Según esta versión, los complejos templarios dedicados a Tot eran al mismo tiempo santuarios y gigantescos criaderos. Allí nacían los polluelos, allí se cuidaba de ellos y allí mismo se preparaban para la momificación. La teoría era coherente, elegante y explicaba a la perfección la escala casi inimaginable del culto. Esta teoría mostraba a los antiguos egipcios como un pueblo pragmático e ingenioso, capaz de convertir un culto sagrado en un sistema de producción perfectamente organizado. Pero, como ocurre a menudo con la historia, la realidad resultó ser mucho más compleja y mucho más oscura. Para llegar a la verdad, los investigadores tuvieron que mirar dentro de las propias momias. Sin embargo, durante mucho tiempo, aquello se consideraba casi un sacrilegio. Abrir una momia significaba destruirla por completo, una pérdida irreparable de un artefacto que había sobrevivido miles de años. Por eso,
Durante décadas, las momias del ibis sagrado permanecieron simplemente como piezas de museo, idénticas entre sí, repetidas una y otra vez, alineadas en largas vitrinas. Solo se estudiaban por fuera. Pero a finales del siglo XX, y sobre todo a comienzos del XXI, la ciencia obtuvo una herramienta que lo cambió todo. Algo que los sacerdotes del antiguo Egipto habrían considerado un milagro divino se convirtió en un método común de investigación: la tomografía computarizada, escaneos radiográficos de alta precisión y luego el análisis genético. Gracias a estas tecnologías, los científicos pudieron por primera vez desenvolver una momia sin tocar una sola venda. Pudieron ver bajo las capas de resina, observar los huesos, la estructura interna, las huellas de la vida y de la muerte. Y lo que descubrieron volteó por completo todo lo que se creía hasta entonces. La verdad era otra, mucho más inesperada y mucho más terrible. La tomografía computarizada lo cambió todo. El mismo aparato que hoy permite a los médicos ver el interior del cuerpo humano, huesos, vasos, órganos, sin realizar un solo corte, se convirtió ahora en una herramienta para diseccionar digitalmente las momias antiguas. La momia de un ibis sagrado, que había reposado durante 3000 años en el silencio de las galerías subterráneas, era colocada con cuidado dentro de un escáner médico moderno. Y en la pantalla, ante los investigadores, su imagen tridimensional aparecía capa por capa, increíblemente detallada, casi viva. Por primera vez en la historia de la ciencia era posible ver cada mínimo detalle: el esqueleto conservado, los restos de los órganos internos, la estructura misma de los vendajes, incluso fragmentos del último alimento dentro del estómago del ave. Y los primeros resultados confirmaron aquello que los científicos solo sospechaban por los textos antiguos y las inscripciones. La inmensa mayoría de los ibis no morían de forma natural. En muchos de los cortes digitales se observaban daños característicos, fracturas en las vértebras cervicales o huesos del cráneo aplastados. No se trataba de accidentes, era una muerte ritual. Las aves eran sacrificadas rápidamente, a menudo siendo muy jóvenes, y cada una de esas muertes era una ofrenda. Un peregrino creyente compraba una momia en el templo, igual que hoy encendemos una vela o escribimos una nota de oración. Era una plegaria materializada en un cuerpo, una petición dirigida al dios Tot. Pero la tomografía reveló otro detalle clave. La mayoría de las aves eran jóvenes, sí, pero también sanas, fuertes, bien desarrolladas. No estaban enfermas, ni débiles, ni encontradas por casualidad. Habían sido seleccionadas. Eran los mejores ejemplares. Esto encajaba perfectamente con la teoría de las antiguas granjas de ibis. Si los egipcios realmente los criaban en enormes criaderos para los sacrificios, habrían elegido para la ofrenda a los más robustos y hermosos. Una explicación lógica, racional, elegante. Muy acorde con una civilización capaz de construir sistemas organizados y monumentales. Pero el verdadero giro ocurrió cuando la genética entró en escena. Un equipo de científicos de Australia, Canadá y Egipto consiguió extraer fragmentos de ADN antiguo de decenas de momias procedentes de distintos necrópolis y épocas. La tarea era casi imposible. Tras miles de años, el ADN se fragmenta en miles de pedazos. Pero las técnicas modernas de secuenciación de alta precisión permiten reconstruirlo, como si se tratara de un inmenso vitral roto que vuelve a ensamblarse pieza por pieza. El objetivo del estudio era sumamente claro: comprobar si los ibis habían sido domesticados. Si los egipcios los criaban en cautiverio durante muchas generaciones, la diversidad genética debía ser muy baja, igual que ocurre hoy en día con las razas modernas de pollos, vacas o perros. Cuando una población vive aislada y se reproduce solo dentro del mismo grupo, la consanguinidad se vuelve inevitable. Es una ley matemática.
Si los ibis habían sido realmente aves de granja, eso tenía que verse claramente en su ADN. Si realmente se hubiera criado a las aves sagradas en cautiverio, su ADN sería pobre y uniforme, como ocurre con las razas domésticas modernas que descienden de unos pocos antepasados. Pero si los ibis habían permanecido salvajes, libres y migratorios, su código genético debía mostrar una gran diversidad. Los científicos cargaron los fragmentos de ADN antiguo en un supercomputador y pusieron en marcha un análisis prolongado. Los resultados publicados en la revista científica PLOS ONE provocaron un auténtico impacto en el mundo académico. El perfil genético de los ibis momificados resultó ser tan diverso como el de sus parientes silvestres que todavía viven en diversas regiones de África. Eso significaba una sola cosa. Los ibis no fueron criados en granjas. Fueron capturados en estado salvaje. Este descubrimiento derrumbó toda la imagen anterior. Los templos no eran complejos agrícolas para criar aves. Eran enormes centros de recepción y tratamiento ritual de animales salvajes. Cada año, cuando las grandes bandadas de ibis regresaban al Nilo, comenzaba una cacería organizada a gran escala. Imagina unidades de cazadores expertos desplegando kilómetros de redes y miles de trampas en los humedales del delta. Imagina a los sacerdotes supervisando todo el proceso, recibiendo la captura, clasificando y distribuyendo las aves hacia los templos balsamerías. No era una simple caza para alimentarse. Era una industria religiosa del Estado, una maquinaria implacable que trabajaba al servicio de una oración eterna. Ahora queda claro por qué se sacrificaban principalmente aves jóvenes y sanas. Eran las más fáciles de capturar durante las migraciones estacionales, antes de que aprendieran a desconfiar y evitar las redes. Este nuevo entendimiento también explicó ciertos hallazgos extraños, incluso cómicos, que los arqueólogos habían encontrado de vez en cuando dentro de las vendas. A veces, al realizar una tomografía, resultaba que en una momia lujosamente envuelta no había ningún ave, solo unas pocas plumas, un par de huesos o incluso un simple montón de barro y ramitas. En otras palabras, una falsificación. En los años en que las bandadas llegaban en menor número y los peregrinos seguían deseando hacer ofrendas al dios Thoth, algunos sacerdotes y embalsamadores simplemente fabricaban momias con lo que tuvieran a mano. La sacralidad es sacralidad, pero la demanda y el beneficio no desaparecen. Y en ese momento, los antiguos egipcios se vuelven sorprendentemente parecidos a nosotros. Incluso en el corazón del ritual religioso más elevado, había lugar para la astucia, el engaño y la ganancia construida sobre la fe. Pero ahora surge una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo pudo Egipto mantener este culto gigantesco, esta caza anual masiva, durante casi 1000 años, sin borrar por completo a los ibis del mapa? ¿Dónde estaba ese débil equilibrio entre la fe y la naturaleza? ¿Y qué sucede cuando ese equilibrio finalmente se rompe? Es posible que los antiguos egipcios realmente tuvieran sistemas complejos de cuotas, restricciones estacionales o normas rituales que regulaban la escala de la captura. Es posible que los sacerdotes, tras observar la naturaleza durante siglos, comprendieran de manera intuitiva que, para que el culto viviera eternamente, la población de aves no debía ser destruida por completo. Tal vez ellos mismos mantenían, conscientemente, ese delicado equilibrio entre la fe y la naturaleza. O tal vez no. Tal vez esa pasión religiosa de siglos, esa devoción sin límites, fue la causa de una de las mayores tragedias ecológicas del antiguo Egipto. Y aquí llegamos al paradójico y amargo corazón de toda esta historia. El ave que los egipcios divinizaron durante más de 3000 años. El ave cuya imagen adorna templos, sarcófagos, amuletos y papiros. El ave para la cual se construyeron santuarios, se elevaron plegarias y se llevó a cabo una cadena interminable de momificaciones rituales. Esa ave,
ya no existe en Egipto. El ibis sagrado, Treschiornis etiopicus, ha desaparecido por completo del Valle del Nilo. Aquel ser vivo que fue, una vez, el cuerpo del dios Thoth, que caminaba libremente por los patios de los templos y por las orillas del río, ya no se encuentra en la tierra que lo veneró. Los últimos registros confiables de ibis salvajes en Egipto datan de mediados del siglo XIX. Después de eso, silencio, una desaparición total. El dios abandonó su propia tierra sagrada. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo pudo desaparecer una especie protegida no solo por la ley religiosa, sino, en esencia, por la moral colectiva? ¿Cómo pudo extinguirse un ave por cuyo asesinato, incluso accidental, se castigaba con la muerte? La respuesta es compleja, y la ciencia aún no ha logrado reducirla a una sola causa. Pero sí sabemos que varios factores, unidos, sellaron este destino. La primera y más evidente causa fue el cambio radical del hábitat. El ibis es un ave de pantanos, aguas poco profundas y praderas inundadas. Es allí donde encuentra su alimento: pequeños crustáceos, moluscos, insectos. Pero en los siglos XIX y XX, Egipto comenzó a cambiar de forma acelerada. Bajo la presión de las nuevas tecnologías agrícolas europeas y de una población en constante crecimiento, miles de kilómetros cuadrados del delta del Nilo fueron drenados. La tierra fue transformada en plantaciones de algodón, el cultivo estratégico por excelencia de aquella época. Los pantanos desaparecieron. Las aguas someras se fragmentaron en canales. Los humedales restantes se contaminaron con desechos urbanos e industriales. El mundo del ibis, ese mundo que había permanecido casi inalterado durante miles de años, comenzó a encogerse, a desvanecerse, a hacerse cada vez más frágil. Pero el golpe final lo provocó aquello que hoy se considera una de las grandes victorias de la ingeniería moderna de Egipto: la construcción de la gran presa de Asuán en la década de 1960. La presa domesticó para siempre al Nilo, detuvo las crecidas anuales que traían el limo fértil, le dio al país electricidad, estabilidad, la posibilidad de obtener varias cosechas al año. Pero, al mismo tiempo, mató la antigua ecología del río que había existido desde los primeros asentamientos humanos. Los prados inundados desaparecieron para siempre, y con ellos desapareció el ibis sagrado. Las crecidas anuales del Nilo, que traían el limo fértil y formaban amplios pantanos y aguas someras, los lugares ideales para que los ibis se alimentaran y anidaran, cesaron para siempre. Aquel gran ciclo natural, del que dependía la vida de esta ave y que una vez la convirtió en algo sagrado ante los ojos de los egipcios, se rompió definitivamente. El ibis simplemente se quedó sin un lugar donde vivir. Pero aún queda una pregunta más terrible. ¿No habrá sido el propio culto milenario la causa de la extinción del ibis mucho antes de la presa? ¿Pudo la casa sagrada, repetida año tras año durante siglos, amenazar lentamente a la especie? ¿Debilitarla? ¿Volverla vulnerable? Imagínalo. Durante generaciones, cada año, decenas de miles de aves jóvenes, fuertes, sanas, las mejores, eran retiradas de la naturaleza. No las débiles, no las accidentales, sino las más fuertes, las más prometedoras. Es como un genocidio lento, casi invisible, pero implacable, cometido en nombre de la fe. Para cuando llegó la Edad Media, la población del ibis en Egipto tal vez ya estaba tan debilitada que cualquier cambio del clima o del paisaje fue un golpe mortal. Así, los antiguos egipcios, sin saberlo, con su amor, su devoción y su deseo de preservar a su Dios, lo estaban matando lentamente. Esa es la más terrible ironía de toda esta historia. Y lo más sorprendente es que el ibis sagrado no se ha extinguido como especie. Sigue viviendo y prosperando en otras regiones de África, al sur del Sahara,
Incluso ha sido introducido con éxito en algunos países de Europa, por ejemplo en Francia, donde se ha adaptado perfectamente. Pero en Egipto, en la tierra donde su nombre se pronunciaba en oración, donde fue símbolo de sabiduría, memoria y conocimiento divino, ya no existe. Hoy, un turista que pasea por las salas con columnas de Karnak puede ver miles de imágenes del ibis grabadas en la piedra. Puede comprar una estatuilla de Tod en una tienda de recuerdos. Puede observar en los museos momias perfectamente conservadas de estas aves. Pero nunca verá un ibis vivo caminando por los bajíos del Nilo al atardecer. Ese espacio ecológico y espiritual ha quedado vacío. Esta historia no es solo la historia de una especie desaparecida en una región. Es una parábola. Una parábola sobre la fragilidad del lazo entre el ser humano, la naturaleza y la fe. Los antiguos egipcios veneraban al ibis, pero no comprendían las leyes de la ecología. Veían en él un símbolo, pero no al organismo vivo que dependía de un equilibrio delicadísimo. Al final, una civilización capaz de levantar pirámides con bloques de granito de varias toneladas no pudo preservar a su Dios vivo, hecho de carne y plumas. Y hoy, al mirar el cielo vacío sobre el valle del Nilo, nos quedamos con preguntas. Preguntas que ya no hablan de ellos, hablan de nosotros. ¿Qué es entonces la verdadera devoción? ¿Seguir ciegamente el ritual, la costumbre y la tradición? ¿O comprender profundamente el mundo en el que vivimos? ¿Cuántos ibis sagrados estamos sacrificando hoy? ¿Cuántas especies, cuántos ecosistemas, cuántos paisajes enteros ofrecemos a nuestros propios dioses? ¿Al progreso, al crecimiento económico, al consumo sin fin? Estamos repitiendo el mismo error, solo que con otra forma. Seguimos creyendo que el mundo es infinito, que los recursos nunca se agotarán, que la naturaleza siempre encontrará la manera de adaptarse. Pero sin darnos cuenta, estamos destruyendo las bases mismas de nuestro futuro. Las catacumbas de Saqqara no guardan solo millones de momias de aves, guardan una advertencia, un recordatorio de que incluso un dios puede morir si dejamos de comprender el mundo en el que vive, si dejamos de ver lo vivo detrás del símbolo, lo real detrás del ritual, la vida detrás de la fe. Y ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Fue la desaparición del ibis sagrado una tragedia inevitable? ¿O fue el resultado de la ceguera y la avaricia humanas, disfrazadas de devoción? Escriban en los comentarios qué piensan sobre esta historia. Creemos que el pasado guarda las claves del futuro si estamos dispuestos a escuchar. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Su apoyo, un like, una suscripción, de verdad ayuda a que este canal crezca y nos permita seguir contando nuevas historias. Y no olviden activar la campanita para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima.